Voy a hacer aquí unos ajustes, quitarme esto de acá. Y por favor me confirmas que estés viendo la pantalla negra. Gracias por su participación y que el audio esté todo bien. El audio está perfecto, la pantalla se ve blanca. Creo que aún no has compartido tu presentación. Dame un segundo. Que aquí estoy compartiendo. ¿No? ¿Okay? Dale una diapositiva para que avance, a ver si es un tema de... Ahí. Todavía no se ve en blanco la pantalla. Ahí. Tampoco, Sebastián. Espérate, volvamos a ellos. Vamos a mirar acá. Keynote. En pausa. A ver, miremos acá qué es lo que está pasando. Aquí me aparece. Mostrando pantalla. ¿Qué tal ahí? Ahora reproducir. Y por alguna razón, Sebastián, no sé, pero se ve la pantalla blanca. Algo cambió en tu formato. Vamos aquí a reiniciar esto. Problemas técnicos que ahorita no pasaron. Tenemos tiempo, por favor, doctores, tengan paciencia, que ya vamos a dar inicio. Siempre los problemas técnicos se presentan cuando uno no sabe. Hace un rato hicimos el ensayo y está todo perfecto. Bueno, voy a volver a mirar Keynote. Aquí dice. Vamos a mirar si con pantalla principal. ¿Qué tal ahí? Perfecto, Sebastián. Perfecto, listo. Ahora estamos ahí, que cambiamos aquí una cosita. Muy bien. Entonces, como les decía, esta plataforma se llama GoToWebinar y van a tener su micrófono y cámara cerrados, no se vayan a afanar por eso. Básicamente es para poder tener control de que los micrófonos abiertos no interfieran en la calidad de la presentación, y en el chat ustedes van a poder generar todas las preguntas y dejarlas para que al final con Sebastián podamos dar respuesta a ellas, y yo seré el moderador para leerlas y transmitírselas a Sebastián. Sebastián, ahora sí te dejo con el auditorio. Bienvenido y mil gracias por tu participación el día de hoy y por tu interés de colaborarnos. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Pues siempre es un placer estar con 3M, aportando un poquito del conocimiento, de la experiencia que ha adquirido, especialmente en el área de la adhesión, y es pues, como nos vamos a enfocar el día de hoy. Es una hora, voy a tratar de exponer ciertas ideas y cierta experiencia en esta hora. Pues hablar de adhesión en una hora es un reto bien grande. Sabemos que es un tema muy extenso. Tenemos colegas de toda Latinoamérica. Veo que también tengo amigos de aquí, de la ciudad. Muchas gracias por acompañarme y sacar pues tiempo de sus vidas, de su trabajo y de la familia. Primero, pues como somos un grupo amplio de latinos, espero tener un lenguaje correcto que sea universal de Latinoamérica. Hay muchas palabras que tienen significados diferentes en nuestro fantástico continente. Así que por favor, si de pronto tengo alguna palabra confusa que alguno no entienda en su país de origen, nos la hacen saber a través de Ricardo y reflexiono y retomo la idea de otra forma. Entonces, la idea de esta noche es proponer 4 puntos para llegar a unas conclusiones. Vamos a hablar sobre algo que se denomina en la literatura el círculo de vida de un diente, para exponer una problemática a la que nos enfrentamos los odontólogos restauradores o quienes hacemos restauración, ejemplificada con un caso clínico que nos va a ilustrar de una manera interesante los paradigmas que existen y cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar. Allí también con este caso clínico veremos unos principios básicos que son muy transversales en lo referente a la odontología restaurativa. Vamos a hacer después un pequeño repaso de los sistemas adhesivos, su clasificación,
una forma de verlo más simple desde el punto de vista clínico para que nos ubiquemos en nuestra práctica, finalizando con la última generación de adhesivos, específicamente sobre single bond universal, y vamos a hablarlo detalladito, bien detallado, desde la clínica, desde la química, mostramos unos casos clínicos, cerramos con unas conclusiones y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacer. Los invito y los motivo a que escriban bastante, hagan muchísimas preguntas. Ricardo me conoce, soy una persona supremamente tranquila, me gusta compartir, entonces todas las preguntas son importantes. Con seguridad que la pregunta que tengan en su momento la tenemos la mayoría de los colegas, entonces es importante que las hagan. Bien, esta presentación pues fue elaborada y preparada por mí para 3M, hace parte de nuestra forma de socializar conocimiento y transmitir información a nuestros colegas. Van a ver fotografías principalmente mías, están libres de manipulación de cualquier programa fotográfico como Photoshop o Lightroom, pero sí se ha utilizado Lightroom para enderezar, recortar y corregir la exposición en una que otra fotografía. Hay otras fotografías que no son de mi autoría y están expresadas con una pequeña marca de agua para que la puedan identificar. Muy bien. A mí me gusta empezar siempre que hablo de este tema restaurativo y en adhesión con una frase que es atribuida a Leonardo da Vinci y así lo quiero pensar. Habla sobre la simplicidad. La simplicidad es una práctica que estamos buscando cada vez más en combinación entre la industria y los odontólogos. Queremos simplificar procedimientos, pero esa palabra de simplicidad hay veces tiene una línea que debemos tener presente de qué tanto la podemos cruzar y es una delgada línea que hay que buscar, porque muchas veces por simplicidad podemos pasar a un lado y sacrificar la calidad. Pero entonces nuestro primer mensaje es buscar protocolos, técnicas, productos que simplifiquen la práctica del día a día, pero mantengan la calidad. Y esto requiere un pequeño esfuerzo, tanto de la industria, por supuesto, y otro esfuerzo mental del profesional en salud, en este caso nosotros como odontólogos, para poder aplicar apropiadamente todos estos elementos. Y esto no es nuevo, esto es una, Da Vinci lo decía en el siglo XV, pero como seres humanos nos hemos preguntado esto constantemente. Y nada más que uno de los padres de la odontología moderna, el doctor Green Bardiman Black, que a finales del siglo XVIII escribió un libro de restauradora muy importante. Y el doctor Black lo tenía muy presente en ese momento. Pues claro, es el padre quien, perdón, la persona que racionalizó y nos transmitió los conceptos de retención y resistencia. ¿Cuál es la configuración en cada tipo de preparación para que una restauración, tanto intracoronal como extracoronal, pudieran mantenerse en posición en boca a través de un elemento que nos ayuda a unirlo? El doctor Black desde esa época tiene en el primer capítulo del libro, tiene un pequeño párrafo donde transmite una idea que es completamente moderna y actual. Y él decía que llegará el momento en la odontología en donde la industria y el desarrollo de los materiales dentales permitirán utilizar menos formas macromecánicas de retención y resistencia en favor de la conservación dental. Y esa es una idea fundamental a la que nos debemos
despegar como si fuera un salvavidas en un naufragio. ¿Por qué? Otro grande pensador en nuestra profesión, el doctor Richard Simonsen, hizo una publicación a principios de los 90 en el Journal de la Asociación Dental Americana, en donde simplemente ilustró cómo es la vida de un molar. Y él la atribuía a personas o a todas aquellas generaciones nacidas antes de 1970. Y lo pongo con signo de interrogación porque es una pregunta que los invito a que cada uno de ustedes se haga al interior. ¿Será que eso ya dejó de ocurrir? ¿O en nuestra realidad sociocultural latina aún ocurre? Y ¿por qué no? Tal vez en otras partes del mundo. ¿Cuál es este círculo de vida del molar? Entonces tenemos, empieza un diente sano, al cual en etapa temprana, imaginémonos un primer molar que erupciona a los 6 años aproximadamente de edad, empieza con un problema de caries de fosas y fisuras que se puede extender, ¿sí? Y tenemos una solución, hacemos una restauración clase 1. Muchas veces esa restauración clase 1 es muy amplia en sentido bucolingual o el paciente tiene un índice de placa alto y ya sea por fatiga de la restauración o por fatiga del esmalte que se fisura y empieza a filtrar o por verdaderamente razones de placa bacteriana, continúan a caries y nos extendemos, rompemos un reborde marginal transverso mesial y empezamos a aumentar el tamaño de la restauración. Algunos podrán decir y parar estas situaciones diseñando una muy buena inlay o porque se avanza el deterioro estructural, o algunos pensarán en un cubrimiento cuspidio, por ejemplo, con una onlay, overlay, tabletop, como la quieran llamar en la superficie, pero generalmente terminamos con un compromiso de la vitalidad, ya mejor me gusta llamarlo de la sensibilidad pulpar y una destrucción coronal bastante importante. Y en estos casos, pues tenemos una alternativa que es supremamente importante, una restauración de un, llámenlo perno, poste y núcleo interradicular con un cubrimiento de una corona completa. Es una fantástica tipo de restauración y de solución que es muy longeva. Pero cuando falla, su modo de falla mecánico, voy a sacar el modo de falla biológico, me voy a centrar mucho en la mecánica. La forma de falla mecánica es una falla catastrófica en la que hay una fractura radicular que si es horizontal, en algunos casos la podemos trabajar, si es vertical u oblicua, pues generalmente es catastrófica. Y ahí ya perdemos el diente y entramos en soluciones avanzadas, muy buenas, muy importantes, como un implante de osseointegración, que es una fantástica solución, pero no es un diente, no es igual a un diente natural. Y de esto hemos conversado mucho en los círculos académicos y en la literatura. Y voy a escoger una referencia. Esta referencia me gusta mucho, es el grupo del doctor Cox, porque son estadísticas sacadas de un servicio en salud que tiene muchísimos recursos económicos. Estamos hablando de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y ellos encuentran en sus estadísticas que el 70% de la odontología restaurativa, perdón, o de las correcciones restaurativas que estamos haciendo, involucra el reemplazo de restauraciones previas que están fallando. Y esta es una reflexión muy profunda, una catarsis que personalmente interiorizo y yo creo que cada uno de nosotros debemos interiorizar porque es un signo de alarma. Hagamos una analogía. ¿Qué tal que esta publicación fuera sobre terapia cardiovascular? Y que digamos, el 70% de la terapia cardiovascular involucra repetir terapias cardiovasculares previas.
Es un signo de alarma muy grande, es un problema de salud pública. Yo personalmente pienso que es un problema de salud pública, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Si 2/3 partes de nuestro trabajo nos dedicamos a cambiar y reemplazar restauraciones, algo debemos mejorar. Y esa es la reflexión que yo quiero pensar. Debemos intervenir en algún momento de esta secuencia y parar o evitar que ese círculo de vida siga esa dirección hasta una falla catastrófica de un día. Esto es la gran preocupación que tenemos, y en esta última década, o digamos en los últimos 15 años, se ha hecho mucho énfasis en la preservación de los tejidos dentales. Pero sin embargo, esta era la misma idea que tenía el doctor Black a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Entonces, sí es una idea moderna, pero sigue siendo la misma idea que hemos tenido siempre. Lo que hemos entendido un poco mejor es que hay que respetar la biomecánica del diente como individuo o como unidad individual en la boca, porque los dientes, bajo cargas céntricas y excéntricas, tienen una deformación, y esa deformación, dependiendo del compromiso estructural que tenga ese diente, favorece su preservación en la boca en el largo plazo o va en contra de ella. Y desafortunadamente, y yo aquí hago un acto de constrición, me incluyo dentro del grupo de profesionales, esto es un problema que tenemos en la educación de la odontología, porque todas estas normas y principios de preparación dental, de forma de retención y resistencia, están muy arraigados en las raíces de la formación odontológica e influyen demasiado en nuestra práctica. Y la consecuencia es que llevan a una innecesaria remoción de tejido dentario que es sano y que podemos aprovechar para que ese diente permanezca más tiempo en boca. Entonces aquí es donde entra la gran ventaja que tenemos de las técnicas y en adhesión que existen. Entonces aquí les voy a presentar un caso clínico de hace algunos años. Es en este caso, un 16, que, como pueden observar, tiene una amalgama que está filtrando, también en una porción tiene una restauración, si mal no recuerdo, en una resina que estaba filtrando, y tiene otro poquito de resina porque cuando consultó de urgencia simplemente se lo sellé rápidamente utilizando técnica adhesiva con Filtec Pulp. Pero este es un molar que tiene un compromiso estructural importante, y es en lo que me quiero centrar. Cuando yo procedo a remover las restauraciones que tiene allí, dejando solamente el diente intacto, pues observamos que hay formación de dentina terciaria, hay un poquito de dentina terciaria reactiva, hay un poquito de dentina terciaria reaccionaria, lo que llamamos a nivel histológico como una dentina esclerosada. Tenemos que en la zona proximal hay pérdida de continuidad del cordón de esmalte que une ambas superficies bucal y lingual, y está profundo, está más o menos a 2 milímetros subgingival. Entonces, voy a llevar este caso y lo voy a ilustrar de manera gráfica, como haciendo un corte sagital por la línea de la fosa central. Y lo que observamos es que tenemos varias opciones restaurativas. Por ejemplo, opciones tradicionales. Tengo que hacer una observación, es un diente que ya tenía previamente un tratamiento endodóntico, estaba bien realizado. Entonces, una opción sería hacer una elevación, un aumento de corona clínica a través de una cirugía periodontal para llevar el nivel de la terminación de subgingival por lo menos a un nivel yuxtagingival, en aras de facilitar todos los procedimientos
técnicos restaurativos en adelante. Esa es una opción buena, sin embargo, analicemos las siguientes características. Tenemos un diente, el 16, y si recordamos la morfología, tiene una gran concavidad mesial. Entonces, si hacemos un aumento de corona clínica en ese caso, es muy probable que dejemos la terminación nivel en el que podamos manejarlo más fácilmente, pero vamos a generar un problema. Tenemos una gran concavidad mesial en el 6, una gran concavidad distal en el 5, y con seguridad vamos a tener un nicho gingival abierto. Y podemos tener una facilidad restaurativa, pero el paciente siempre va a atrapar placa bacteriana allí y va a tener que modificar su sistema de higiene convencional de cepillo de dientes con seda dental por unos cepillos tal vez interdentales y otras ayudas de higiene. El segundo problema es que si decidimos preparar para una corona completa, vamos a sacrificar aún más estructura dental. Entonces, a grandes rasgos, esta es la situación y con adhesión podemos hacer un acercamiento diferente, que es el que hice acá. Una técnica muy vieja, tiene ya 18, va a cumplir 19 años, y es la técnica de elevación profunda del margen. Me disculpan, en esta época mi conocimiento en el aislamiento del campo operatorio era pobre, entonces lo hice con aislamiento parcial, no con aislamiento absoluto. Y la técnica simplemente esto debe ser bajo anestesia porque en parte la banda metálica que abraza el área cervical del diente, estoy traumatizando y estoy rasgando el epitelio de unión, y si uno es poco cuidadoso puede llegar a comprometer el tejido conectivo supracrestal y sangrar. En el lado opuesto de la banda se pone un hilo retractor, en este caso puse un hilo ultra delgado, triple ceros con cloruro de aluminio para controlar sangrado, y lo que procedemos es simplemente una banda de acero, en este caso Kerr Howie, que es muy delgada, y la modifico para que la altura quede máximo de 2 milímetros. De esa forma, utilizando un mecanismo de adhesión a dentina, y utilicé Single Bone Universal más Filtech Bulk. Me gusta mucho hacer estos procedimientos con Filtech Bulk y podemos entrar en mayor discusión en las preguntas. Reconstruyo el margen gingival y cuando preparo, ese margen ya no está 2 milímetros subgingival, sino que se encuentra yuxtagingival. Y hago una preparación netamente adhesiva, sin forma de retención y resistencia. Elaboro una impresión en este caso en poliéter. Algunas veces, como para este caso, cuando me gusta documentarlos, hago la parte técnica. Si ustedes observan, es una preparación completamente adhesiva, cero forma de retención y resistencia. Y el remanente dental, la razón para mantenerlo sin preparación es porque en las bases cuspidas tiene más de 2.5 milímetros de dentina. Son bases sólidas, entonces no encontré la necesidad de prepararlos. Hice un encerado anatómico para restituir lo que falta de la superficie dental perdida. Utilicé un disilicato de litio en una opacidad HT que prensé. Utilicé el caso de manera didáctica para los alumnos del posgrado de rehabilitación en la universidad. Asiento la inyección en el troquel, vamos a boca, medimos, está todo bien, procedemos a hacer el maquillaje y la cocción de glaseado para sellar superficialmente la cerámica. En este caso hice 2 incrustaciones, 2 encerados, de forma didáctica, porque ensayamos 2 técnicas de maquillaje con los alumnos. Es solo la explicación de la imagen. Y listo, nos vamos a la clínica, hacemos una prueba de color con los probadores de color del cemento que quería utilizar. Está todo bien, el color no es perfecto 100%, pero creo que es lo suficientemente acercado para ese molar. Ahí sí,
hacemos un aislamiento del campo operatorio, ya me queda más fácil porque tengo el margen elevado, el dique se me mantiene en una mejor posición, hago una limpieza de la superficie con arenado utilizando partículas de óxido de aluminio, en este caso eran 25 micras a 1 bar de presión, y siempre me gusta terminar de limpiar con este producto, Clean Pro Profi Polvo. Es un aminoácido, es glicina, limpia muy bien, es poco abrasivo y termino de limpiar la superficie súper bien. Y este es un llamado a todos ustedes, colegas, para que en cada uno de sus países hagamos presión y compremos este producto y se lo pidamos a 3M. Es un poquito costoso, pero vale cada centavo. No está disponible en Colombia y creo que no está disponible en los demás países de Latinoamérica. Bien, una vez tengo la superficie extremadamente limpia, hago mi grabado ácido. En este caso hago grabado ácido sobre el esmalte y la pared de dentina vertical remanente. Sobre la reconstrucción en resina no es necesario hacer grabado ácido porque ya está acondicionada de manera física a través de un arenado, y después le vamos a hacer un acondicionamiento químico. Y tenemos una superficie absolutamente limpia, prístina y lista perfecta para hacer una cementación adhesiva. En este caso me voy hacia el otro sustrato, que era la restauración. Es una cerámica, el disilicato de litio es una cerámica vítrea susceptible de grabado ácido. Entonces utilicé un ácido fluorhídrico. Aquí localmente consigo al 9% durante 20 segundos. Y si ustedes observan la imagen, se ve, bueno, aquí en mi computador está muy luminoso, pero si ven unas parches o porciones como más blancas que otras, eso en la literatura a principios de la década de los 80, 90 se le llamaba el escarchado y era lo que buscábamos, pero a nivel microscópico es un contaminante, es una reacción ácido-base que se hace entre el vidrio y el ácido y se deposita una sal superficial. Se llama sal de fluorosilicato. Esa sal disminuye los valores de adhesión, es un contaminante y hay varias formas de removerla. Yo utilizo una muy simple, ácido ortofosfórico al 37% durante 1 minuto con una acción física de barrido. Utilizo un microbrush para poder limpiarlo y disolver esa sal. El ácido ortofosfórico no tiene interacción con la cerámica, no tiene ningún efecto negativo, pero me disuelve esa sal de reacción y me queda una superficie completamente limpia y prístina para la adhesión. Muy bien, ya tenemos ambas superficies acondicionadas, hago mi proceso de cementación. En este caso, la cerámica la silanicé con el Ceramic Primer de 3M, utilicé el sistema adhesivo de Single Bond Universal y combinación con RealIX Ultimate. Polimerizamos, retiro excesos, porque hago una polimerización eso se llama tap cure o una polimerización puntual, y después recubro todos los márgenes expuestos con glicerina en gel y hago una postpolimerización 40 segundos por cada superficie, aunque en realidad si tienen una lámpara de al menos 1200 miliwatts como una Friel Par 2 LED con 20 segundos por cada superficie es suficiente. Sin embargo, a pesar de que es una cerámica que permite buen paso de la luz, es muy gruesa y me quiero asegurar que la luz llegue a todas partes y haya una polimerización completa del cemento. Tenemos nuestra cementación, retiramos, obviamente esto es un poquito traumático, hay un poquito de sangrado después de uno terminar de eliminar bien todo el cemento. Y esta es la situación desde el punto de vista radiográfico. Si ampliamos un poquito la situación, pues vemos más o menos el nivel de la fractura o del defecto, no de la fractura, sino del defecto que dejó la lesión cariosa que tuvo alguna vez ese paciente, la segunda posición con el margen elevado y la restauración. Y la idea es que este proceso
mantenga el diente estructuralmente menos comprometido en el tiempo y le demos un chance a que cuando falle esta restauración, falle de una forma en la que podamos volver a hacer una restauración y mantener el diente. Lo más probable es que el tipo de falla que pueda obtener esta restauración sea una falla adhesiva. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Probablemente en 15 años, 20 años, 25, 30, no lo sé. Pero estoy seguro que va a ser un procedimiento longevo siempre y cuando lo haga bajo estas condiciones. Este es un paciente que al 6º año vemos que la cresta ósea se mantiene en la misma posición, no hay ensanchamiento del ligamento periodontal, se mantiene estructuralmente bien el diente y está sano, el paciente está funcionando bien. Entonces, es una alternativa. ¿Sí? En la odontología convencional tendríamos un perno, probablemente con un compromiso mucho mayor de las paredes remanentes. Entonces, es una propuesta y esto solamente se puede lograr con técnicas adhesivas. ¿Sí? Olvídense de la forma de retención y resistencia. Solamente se pueden conseguir con técnicas adhesivas. Bien, entonces, si somos cuidadosos con el protocolo adhesivo y somos muy atentos a los detalles, ¿sí? Vamos a obtener un tratamiento que va a ser longevo y va a ser de alta calidad. Ojo, siempre es muy importante seguir las instrucciones del fabricante. ¿Por qué? Porque ellos ya corporativamente han depurado el protocolo y saben bajo qué condiciones funciona de forma más óptima. Bien, eso es muy importante y lo vamos a retomar ahorita en las conclusiones cuando hablemos, después de hablar un poquito de la química de los adhesivos. Vale, entonces existen muchos sistemas adhesivos en combinación con cementos, porque tenemos sistemas adhesivos para trabajar restauraciones directas, tenemos sistemas adhesivos para trabajar con restauraciones indirectas, tenemos sistemas adhesivos que se puede trabajar para ambas situaciones, ¿sí? Y cada uno de esos adhesivos requiere una gran o poca cantidad de pasos, dependiendo de qué, dependiendo de la química de cada adhesivo y de la forma como esté desarrollado. Esa es una gran problemática porque algunos odontólogos que les gusta la química lo entienden bien, pero generalmente fallamos en nuestra forma educativa de transmitir esta información, sumado a que el desarrollo en la industria va más rápido que la enseñanza. Entonces, estas dos situaciones hacen que eventualmente podamos cometer errores y la consecuencia de esos errores es que fallen las restauraciones. Y localmente aquí en Medellín, Antioquia, una ciudad de Colombia, en los círculos sociales decimos que le preguntamos, ¿se te cayó con un pancito? Y sí, la verdad, las restauraciones se caen comiendo pan, pero no es porque el paciente las tumba, es porque algo, el 70% de las veces, un error cometimos nosotros. Entonces, respecto a los adhesivos, ¿cómo ha sido ese desarrollo a través del tiempo? Bien, la forma más simple de entender y de clasificar los adhesivos es teniendo presente la técnica de grabado ácido y el número de pasos en el que se hace el proceso adhesivo. Vamos a definir, de una vez, vamos a dejar un punto claro. Siempre el esmalte debe ser grabado, excepto en una sola condición. Bien, pero el esmalte debe ser grabado con ácido. Esta clasificación se basa en si vamos a grabar la dentina o no la vamos a grabar con el ácido. Entonces, cuando grabamos o queremos grabar con ácido la dentina, tenemos dos
sistemas adhesivos. El primero, de 3 pasos, en donde el ácido, el imprimador y la resina adhesiva están en botellas separadas. Esto es lo que se llama cuarta generación. O tenemos de 2 pasos, cuando el ácido está en una botella y el imprimador y el adhesivo están mezclados en otra botella. Esto es lo que llamamos quinta generación. Pero tenemos adhesivos de autograbado o grabado parcial o grabado selectivo. Son todos sinónimos. Es decir, grabamos el esmalte, pero la dentina es grabada por el mismo sistema químico que hay dentro del adhesivo. Y tenemos sistemas de 2 pasos cuando el ácido y el imprimador están en una botella y la resina adhesiva está en otra botella separada. O los tenemos de un solo paso cuando tanto el ácido como el imprimador y la resina adhesiva están mezcladas en una sola botella. Creo que con esta ilustración se pueden ubicar más o menos en su clínica, en sus consultas, qué sistema adhesivo están utilizando, en qué tipo de clasificación. Entonces tenemos una historia de adhesivos. En este caso les presento la historia de 3M. Por ejemplo, Scotch Bond multipropósito, Gold estándar en las investigaciones, es un adhesivo de grabado ácido, es decir, para grabar la dentina, de 3 pasos, porque tenemos ácido en una botella separada, primer, segundo paso, adhesivo en tercer paso. O tenemos también para grabar dentina, en 2 pasos, Single Bond 2. Creo que, Ricardo, si no me equivoco, es el adhesivo más popular en el mundo, en donde tenemos el ácido en una botella y el primer adhesivo mezcladitos en esta botella adhesiva, en el segundo paso. Y en la parte derecha tenemos adhesivos de grabado parcial o autograbado, autocondicionantes, como los quieran llamar. Tenemos el Scotch Bond Self Etch o SE, en el que tenemos en el líquido A ácido primer y en el líquido B la resina adhesiva. Y más reciente, en un solo paso, el Prop L-Pop, en el que tanto ácido primer y adhesivo están en la misma botella. Entonces ahí tenemos la ejemplificación. Seguro utilizará en otras marcas, pero son todas, cada casa comercial tiene su sistema dentro de esta clasificación. Dentro de ese concepto de simplicidad, entonces la industria ha buscado un adhesivo que sirva para ambos mecanismos, es decir, en una botella para técnicas de grabado ácido total en dentina, como para técnicas de grabado ácido parcial en dentina, tanto que funcionen como autocondicionantes a otros sustratos, como metal o algunas cerámicas vítreas o cerámicas no vítreas como circonia, y que funcionen con un cemento adhesivo de curado dual. Entonces 3M desarrolló el Single Bond Universal en combinación con el RelyX Ultimate para cumplir con estas características. Y a ese tipo de adhesivos se les conoce como adhesivos universales, porque pueden funcionar bajo diferentes escenarios. Y hay que entender la química para saber cómo funciona. Para que 3M llegara al desarrollo de mezclar tantos químicos en una sola botella, pues pasó una historia y cogió parte del desarrollo químico del Scotch Bond multipropósito, parte del desarrollo químico de Single Bond 2 o Plus, que fue el primero y después 2, y parte del desarrollo del After Self Etch, que es el autoadhesivo. Y heredaron esa química para sacar el adhesivo Single Bond Universal. Bien. Dentro de ese desarrollo químico, ¿qué características tiene Single Bond Universal? Aquí me voy a meter en la química. Voy a tratar de ser de dar una explicación lo más simple posible.
porque esto es información densa. Dentro de lo primero, de lo primero que quiero esclarecer es que todo sistema adhesivo tiene dos tipos de monómeros o de sustancias químicas que van a formar polímeros. Uno que se llama monómero funcional, y es aquel que es un intermediario de adhesión, es el que permite la unión entre los sustratos y la resina adhesiva, y el otro que se llama el monómero de reticulación. Los monómeros de reticulación son aquellos que promueven la formación de polímeros con reacción de copolimerización para darle resistencia estructural al sistema adhesivo. Entonces, dentro de los monómeros funcionales que tiene el Single Bond Universal, tenemos un organofosfato de MDP, ¿sí? Es una molécula fosfatada, es acídica, tiene un pH de 2.7 y digamos que fue descubierta o desarrollada por una compañía japonesa que desarrolla el adhesivo Clearfield Self Etch, que es Kuraray. Y tiene una historia muy grande en su cemento Panavia. Y en esa época era secreto industrial, estamos hablando de la década de los 80, principios y finales de los 90, y era un cemento que funcionaba diferente a todos y nadie sabía por qué, hasta que se venció la patente de Kuraray y encontramos este tipo de monómeros, que son un promotor de la adhesión, porque es acídico y es en estado líquido prepolimerizado, es hidrófilo, tiene una altísima afinidad por el calcio y forma una unión iónica muy fuerte con el calcio, tanto de la hidroapatita como del colágeno. Entonces eso hace que haya una adhesión química a la hidroxiapatita y forma, dependiendo de la concentración de MDP en el adhesivo, se van depositando nanocapas de hidroxiapatita y ayuda a la formación de algo que se llama una zona ácido-base resistente, que es importantísima porque es más resistente a las demandas de los cambios de pH en esas zonas. Se llama el concepto de superesmalte o superdentina, se los dejo ahí para que lo busquen en la literatura. ¿Cómo funciona? Esta es la molécula del organofosfato que tiene dos extremos. Un extremo es el grupo reactivo o el grupo radical, que es el que va a copolimerizar con el monómero de reticulación. Los monómeros de reticulación son todas las resinas de dimetacrilato. Y en el extremo derecho tenemos el grupo funcional, que es el grupo de reticulación es el que hace que sea hidrófobo y el grupo funcional que sea hidrofílico. Lo que hace es que ese grupo funcional forma unión iónicas con el calcio, como vuelvo y repito, la hidroxiapatita y el colágeno, pero también hace unión iónica fuerte con los metales, como por ejemplo, de interés para nuestra profesión, circonio, cobalto, titanio, entre otros. Hace unión iónica. Recuerden que la unión iónica es uno de los tipos de uniones más fuertes que existe a nivel químico. Y esto está probado. Esta es una investigación fantástica de un grupo de la Universidad de Tokio en el que analizaron la fuerza de unión en energía en electronvoltios del organofosfato 10-MDP a la hidroxiapatita. Y es impresionante la cantidad de energía de unión que está resaltada en el cuadro azul. Es un poco más alta que la unión del calcio con el fosfato de la misma hidroxiapatita. Es decir, es una unión altísima a nivel atómico. Adicionalmente, se ha demostrado en este mismo estudio que hay depósitos de nanocapas. Aquí estamos viendo nanocapas de 100 micras
de 2 a 4 nanómetros de espesor. Esas nanocapas son más resistentes a la disolución por las bases fuertes y los ácidos fuertes. ¿Qué nos interesa a nosotros más? Los ácidos fuertes, como por ejemplo los productos ácidos de las bacterias cariogénicas. Segundo componente que lo heredó de los demás sistemas adhesivos son todos los monómeros de reticulación como bis-GMA, TETMA, creo que son los dos principales que tiene el adhesivo, y son muy importantes porque permiten toda esa reacción de cadena cruzada. Esa reacción de cadena cruzada hace que haya resistencia adhesiva, le aporta al módulo de rigidez que tiene el adhesivo después de polimerización para resistir las fuerzas de contracción de los materiales que estamos poniendo encima, llámense bases intermedias o cementos o materiales de restauración, con un grado de conversión promedio de alrededor del 85%, que esto también es bueno, deja un 15% de posibilidad de radicales libres para nueva unión a través de polimerización directa y le aumenta la resistencia. Tiene otro monómero, en este caso monómero funcional, que es el hidroxietilmetacrilato, muy famoso, EMA, es el principal promotor de la adhesión porque es muy hidrofílico. Entonces permite arrastrar, tiene un extremo hidrófilo que penetra profundamente en dentina y permite que la resina se pegue a él. La otra gran ventaja que tiene es que una baja presión de vapor, más baja que el agua y el alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a que si se mete por debajo del agua, desplaza el agua de los túbulos dentinales y cuando uno airea, ayuda a volatilizar ese contenido y promueve la adhesión. Pero así como es de bueno, hay que tener precaución, porque todo sistema adhesivo que contenga EMA y que uno falle en el protocolo adhesivo, queda EMA libre sin copolimerizar con los monómeros de reticulación y atrae agua porque es hidrófilo. ¿De dónde atrae agua? Del sistema de canales de la dentina, de los túbulos dentinales. Y es uno de los responsables de que la adhesión sufra hidrólisis en el tiempo. Sin embargo, sus ventajas hasta el momento superan las desventajas. Llegará un momento en el que desarrollemos adhesivos libres de EMA. El tercer monómero, este es otro monómero funcional, 3M lo tiene como marca trademark que se llama Vitrebond copolímero. Está compuesto por ácido polialquenoico metacrílico modificado, es la base del Vitrebond, el liner que utilizamos como fondo cavitario. Se ha utilizado en las formulaciones adhesivas de 3M desde el Scotch Bond multipropósito y es muy importante porque contrarresta el efecto del agua que pudiese generar, por ejemplo, el EMA y permite tanto a unión química a la dentina húmeda como seca. ¿Cómo funciona el Vitrebond copolímero? Tiene un extremo de ácidos carboxílicos que ellos se disocian y en presencia del calcio, ellos se acercan a la superficie, produce agua y se unen de forma iónica también al calcio. Entonces ya tenemos dos monómeros funcionales de unión iónica química a la estructura inorgánica del diente. Bien. El doctor Perdigao en la Universidad de Minnesota tiene una investigación interesante con Silicon Ball Universal en dos formulaciones, una experimental y otra con el contenido del Vitrebond copolímero. Y aquí tenemos a la izquierda Single Bond Universal en su formato de grabado y lavado de dentina, 24 horas y 6 meses después. Y vemos una formación completa de la capa híbrida, donde está el asterisco. Con leve degradación vemos a los 6 meses. Cuando tenemos la formulación sin el Vitrebond copolímero, ¿sí?
tanto a las 24 horas como a los 6 meses se observa degradación. Si lo vemos ahí en la interfaz del asterisco, vemos unas zonitas más oscuras. ¿Qué quiere decir eso? Son espacios que va a ocupar ¿qué? Agua. ¿De dónde? Provienen del fluido dentinal a través de los túbulos dentinales. Y esa agua es el mecanismo que empieza a activar la hidrólisis y la degradación por metaloproteinasa. Entonces, muy interesante porque hay pocas investigaciones al respecto, pero las que hay muestran que el vitreoncopolímero ayuda a estabilizar la degradación de la capa híbrida en el tiempo. Al menos se ha estudiado hasta 9 meses. Muy interesante para que estén atentos a lo que se publica. El quinto componente es que por primera vez le involucran dentro de la misma botella un silano al adhesivo que permite la unión a cerámicas vítreas. 3M, dentro de sus instrucciones, dice que no se necesita un tratamiento por separado. Tienen una patente de la estabilidad del silano en medio ácido, activo hidrolizado desde 1987. Ahí tienen el número de la patente por si la quieren consultar. Y permite una buena unión a cerámicas vítreas grabadas. Sin embargo, hay investigaciones, hay un grupo de la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, que muestran que a pesar de que se une solo con el silano de la botella, de todas maneras, si uno le pone adicionalmente, por ejemplo, el Ceramic Primer de 3M, obtiene unos valores de adhesión un poquito más altos. Bien, ¿cómo funciona el silano? El silano, no me están funcionando como las animaciones, creo que es por la plataforma. Cuando se acerca a la superficie, él se condensa, así funcionó, se produce agua y forma una unión iónica a través del oxígeno con el sílice muy estable y queda en la capa superficial de manera hidrófoba. Esa es la forma como funciona. Entonces, 3M recomienda que cuando se aplica el Single Bond Universal sobre la cerámica vítrea grabada, se aplique, se esperen 20 segundos frotándolo y luego se airea. ¿Por qué se debe airear? Por la condensación que ocurre en la superficie para volatilizar el agua que se produce. Como solventes tiene etanol y agua, que están combinados, son menos sensibles a la humedad que la acetona y ayudan a reexpandir la matriz de colágeno desmineralizada si se llegase a colapsar por la técnica. Esto es lo que ayuda a permitir unos valores de adhesión buenos y óptimos a dentina reseca. Tiene un poco de relleno de sílice que al espesor de película correspondería más o menos al 11% del peso. ¿Sí? La película, estamos hablando de una película menor a 10 micras. ¿Para qué es el relleno? También le ayuda a aumentar el módulo de rigidez a la capa adhesiva para que tenga una resistencia. ¿A qué? Resistencia a la contracción de polimerización, no solo del propio adhesivo, sino de los demás materiales que vamos a poner encima de él. Y como iniciadores está basado en el sistema de canforquinona, por eso es de color amarillito. A mucha gente le preocupa el color amarillo, pero les aseguro que en una capa de 10 micras ese color no interfiere con nada desde el punto de vista óptico. Como está basado en canforquinona, necesitamos tener una lámpara que tenga un espectro entre 400 y 500 nanómetros, que es el espectro de absorción de la canforquinona. ¿Cuáles son esas lámparas? La de luz halógena, que es la que tiene más amplio espectro, las LED y las de arco de plasma, si alguno tiene alguna de ellas. Bien, entonces, esto es las generalidades de la composición química. Tiene la característica de que en estado líquido es hidrófilo y una vez se polimeriza es hidrófobo. Eso le ayuda a la estabilidad de la capa adhesiva. Y en resumen,
es un adhesivo que tiene esta composición, dentro de las cuales hay tres muy importantes: el vitreón copolímero, el organofosfato de MDP y la inclusión de silano. Y está desarrollado principalmente para trabajar en dupla con este cemento dual que se llama RelyX Ultimate, que trae dentro de su composición una sal de tolueno y permite que el adhesivo haga una reacción de autocurado. Si por alguna razón ustedes quisieran utilizar este adhesivo con otra resina de curado dual diferente a RelyX Ultimate, se hace necesario el activador del adhesivo que lo distribuye 3M. Sé que en Colombia la decisión es, creo que no está, no estoy seguro. Ahorita Ricardo nos ayuda en eso. Bien, desde el punto de vista de la clínica, el adhesivo se puede utilizar con técnica directa, perdón, para restauraciones directas, para restauraciones indirectas y como imprimación de sustratos. Recuerden que tiene MDP, pudiese imprimar sustratos de circonio y de metal. Desde el punto de vista de grabado, se puede utilizar para la técnica de grabado total, para la técnica de grabado selectivo y para la técnica de grabado parcial o autograbado que llaman, y ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Para la técnica de grabado ácido total, entonces, tenemos estudios. Estas son imágenes cortesías del doctor Jorge Perdigado, son extraídas del manual técnico del producto y vemos que obtenemos una buena resistencia adhesiva, tanto en este caso esmalte como a dentina. Aquí vemos una microfotografía en la que vemos la capa adhesiva y una buena formación de la capa híbrida. Bien, voy a acelerar aquí porque vamos con el tiempo. Más imágenes formadas comparativamente de la capa híbrida. Aquí un comparativo con Single Bond 2, en donde en el Single Bond 2 se ven imágenes oscuras dentro de la capa híbrida. Eso quiere decir que hay una infiltración incompleta. Con el Single Bond universal es más completa. Nos permite unirnos tanto a dentina húmeda como seca, con una formación bien establecida de capa híbrida. Esto nos, comparado con la competencia, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la dentina seca es más difícil unirse. Aquí no hay una hibridación para este adhesivo de la casa comercial azul, comparativamente. Bien, caso clínico, restauración directa, técnica de grabado ácido total a dentina, una paciente que tiene una resina con filtración. La paciente estuvo en embarazo, simplemente la pulí y esperé que pasara el embarazo para poder anestesiarla y hacer aislamiento absoluto, porque eso molesta. Polarización cruzada para mirar el color, hay que mejorar el color un poquito. Pues bien, aislamiento absoluto, preparamos. En este caso, areno también la superficie, esmalte y dentina, óxido de aluminio y hago grabado ácido total. ¿Sí? Grabo esmalte y grabo dentina. ¿Cuánto grabo esmalte? 20 segundos, dentina 10 segundos. Aplico el adhesivo, miren el color amarillo, pero una vez aplicado y aireado la capa delgada, no influye en el color final de la restauración. Hago mi restauración en resina con la técnica bucolingual, incremental, masas de esmaltes para pasar de una cavidad compleja a una compuesta y después a una simple, recorte de mamelones, cierro el esmalte, hago mi forma, mi textura. Obviamente hay una diferencia en el color porque los dientes están deshidratados por el aislamiento absoluto, ¿sí? Así se ve inmediatamente. Retiro el aislamiento por la deshidratación y una vez la paciente regresa, está rehidratada. La restauración no es perfecta, pero yo creo que es apenas cumple con el objetivo para la paciente. La paciente quedó contenta, pasamos de una restauración filtrando a una restauración en unas mejores condiciones. Y cuando lo hacemos siguiendo estos pasos, esa calidad de adhesión seguro que se va a mantener en el tiempo y no va a volver a filtrar esa restauración.
¿Cómo lo podemos utilizar para grabado selectivo parcial? Bien, también hay datos en las investigaciones. En este caso, es la única indicación que 3M soporta para autograbado en esmalte, y es esmalte recién cortado. El pH del adhesivo alcanza a ser un grabado y una buena unión. Si no lo tienen recién cortado, puede ser arenado y les ayuda mucho porque se elimina el esmalte aprismático. ¿Sí? Y en dentina también forma una hibridación con técnica de grabado autoacondicionamiento bien establecida. Cuando lo comparamos con otras técnicas microscópicas y hacemos un comparativo en el grabado total con el autograbado, pues vemos que sí, hay una hibridación más gruesa en el grabado, pero sin embargo, la hibridación en autograbado está muy bien establecida. Aquí tenemos un caso de técnica de grabado selectivo, cambiando unas restauraciones en resina que estaban fracturaditas, márgenes filtrando. Entonces, mismo protocolo, aislamiento del campo operatorio, preparación, limpieza de arenado de la superficie, grabado ácido selectivo solo en esmalte, ¿sí? Limpieza del ácido, se lava y se seca, y ahora sí hacemos el grabado, el autograbado, que como es 20 segundos frotando una sola capa y después se airea suavemente para volatilizar el solvente. Y hacemos nuestra técnica de reconstrucción con resina por capas. En este caso utilicé una técnica monocromática maquillada en las fosas y fisuras. A mí me gusta trabajar simple, pulido de la restauración, se brilla, una vez se retira el aislamiento, se ve pues la deshidratación del diente, esperamos a la siguiente cita, rehidratado, hay una integración óptica que no es perfecta, pero que cumple con las características que queríamos conseguir, y una restauración que va a funcionar muy bien por varios años. Al menos la literatura dice que bajo estas condiciones mínimo 12 años debería funcionar sin ningún problema. Bien, la otra indicación para grabado selectivo es en esmalte y es en sellantes. Te lo recomiendo a 3M. Y aquí tenemos una investigación muy interesante de comparación de un sellante con grabado ácido seguido por sellante, después esmalte grabado ácido con single bond universal y sellante, y a la derecha de la imagen C, autograbado solamente con single bond universal y sellante. Y miren que la filtración es mínima. Muy interesante esta aplicación. Vemos las imágenes radiográficas, de microscopía, y vemos que la brecha entre el sellante y algunas partes de esmalte se da principalmente por falla de contracción, pero es menor a una micra. O sea, cumple perfectamente con los criterios de la ADA. Aquí les voy a compartir un caso clínico de un gran amigo mío, Juan Diego Mejía. Él está aquí hoy con nosotros. Fantástico. Molar en un paciente de alto riesgo de caries, fosas y fisuras, un paciente en dentición mixta. Se aísla el diente con aislamiento absoluto y que goma, y se aplica el adhesivo frotándolo sobre la superficie del esmalte durante 20 segundos. ¿Qué está pasando? La acción, el pH ácido del adhesivo hace una desmineralización superficial del esmalte que es suficiente para que después de polimerizar el adhesivo se aplique el sellante. En este caso es Clean Pro sellante, se aplica con el explorador, se polimeriza y vamos a obtener un sellante en unas mejores condiciones adhesivas que va a ser, por lo menos va a estar en servicio durante el tiempo necesario para que el paciente disminuya el riesgo de caries en fosas y fisuras. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero enviar para la casa? En conclusiones, tenemos una ventaja cuando hacemos técnicas adhesivas, tanto en dientes severamente destruidos como parcialmente destruidos,
manteniendo la estructura dentaria utilizando una química adecuada de adhesivo. En este caso les presenté Single Bond Universal, que tiene una química mejorada con unión iónica, es decir, unión química al diente a través de la hidroxiapatita por el intermedio del calcio, y que se puede unir también a otras superficies de una forma más simplificada. Entonces, si están pensando en cambiar su filosofía restaurativa de retención y resistencia y pasarse a algo adhesivo de forma predecible, pues les acabo de presentar una forma de llegar a ella. Ricardo, yo creo que aquí quiero agradecerte a ti y a la compañía 3M por la confianza, por permitirme compartir el poquito de experiencia que tengo al respecto de esta disciplina tan fantástica que es la adhesión, y estaré siempre dispuesto a compartir estas experiencias y conocimientos. Estoy abierto a resolver cualquier inquietud y pregunta. Les dejo mi información de contacto por si alguien personalmente quiere hacerme alguna observación, bienvenido sea. Sebastián, mil gracias por tu excelente disertación. Creo que logramos aclarar muchos puntos. Creo que en adhesión los temas en los últimos años han permitido que crezcamos en garantizar confianza y mayor tranquilidad en lo que hacemos en la consulta odontológica. Tengo algunas preguntas de los asistentes. La doctora Lourdes Rocha nos consulta y quiere saber cuál es tu opinión del desempeño del adhesivo con el tono amarillo que mencionabas frente a piezas anteriores donde la alúmina, la doctora habla aquí del aluminio, pero asumo que es alúmina. Si de pronto la doctora quiere hacer alguna observación, se la agradezco para poder saber más asertivo en la pregunta, pero ella quiere saber cómo se comporta el adhesivo en estas restauraciones anteriores donde se coloca y podría pensarse que habría alguna posibilidad de modificación del color. ¿Cuál es tu experiencia y cuál sería tu observación al respecto? La pregunta la puedo responder desde dos perspectivas. Una, desde mi experiencia clínica, y dos, desde la evidencia científica. Desde la experiencia clínica, primero tengo que aclarar que dentro de la práctica basada en la evidencia y en la pirámide de la evidencia, la experiencia clínica es la menor, está abajo, pero es importante. Ricardo, ¿hace cuánto llevo trabajando con Single Bond Universal? 2008. 6 años, yo creo, un poquito más. 2012, 8 años, más o menos. Sí, yo creo. Hace 8 años que llevo trabajando con el adhesivo, porque creo que fuimos a San Paul 2013 y tuve contacto con Single Bond Universal unos meses antes. Siempre ha sido una preocupación el color de los adhesivos, que porque va a tener un efecto en la restauración final. Pues mi experiencia ha sido completamente positiva. Cero influencia del adhesivo en la integración óptica final de mis restauraciones. Primero, cuando lo pongo en un espesor, cuando lo pongo en el espesor adecuado, que es aplicándolo 20 segundos, una sola capa, aireando suavemente durante 10 segundos o hasta que, 90 segundos hasta que el adhesivo no se mueva, quiere decir que el solvente se evaporó, y lo polimerizo, pues yo no veo color, yo veo el color del diente. Ahora bien, la literatura muestra que los sistemas adhesivos y las resinas de curado dual que contienen EMA y son polimerizadas de forma incorrecta, absorben agua y tienen una transformación de color amarillenta. Y ni qué decir cuando hay cementos con amina mal polimerizados. Yo creo que los cambios de color no son por el adhesivo ni por el color del adhesivo, porque el 90% de los adhesivos de la industria son basados en iniciadores de canforquinona, y la canforquinona es amarilla. Entonces yo creo que pueden estar completamente tranquilos. Si hay una influencia en el color, préstenle atención no al color del adhesivo, sino a la técnica y a la polimerización.
Gracias, Sebastián. El doctor Pablo Villafuerte hace la siguiente consulta. ¿Todos los adhesivos universales deberían tener MDP para mejorar la longevidad del adhesivo? Uy, doctor, esa es una pregunta supremamente interesante y supremamente importante. A ver, definitivamente, cuando uno hace el análisis de la literatura, de las diferentes técnicas de microscopía, sobre todo la microscopía atómica, en la que uno empieza a ver la interacción química del MDP con diferentes sustancias químicas, definitivamente el MDP es un ingrediente que un adhesivo debe tener y debería tenerlo. Los adhesivos que contienen MDP son una marca específica de la sexta generación y los adhesivos universales. Yo creo que sí, deben tener. Está por definirse cuál es la concentración óptima de MDP, porque se ha visto que en unos estudios, unas concentraciones experimentales altas de MDP, se forma una zona de resistencia ácido-base más profunda, y eso es beneficioso. Segundo, al hacer una unión iónica con el calcio, forma una sal que es menos hidrosoluble que otras sales, por ejemplo el MDPB o el GPDM, que es el GPDM de otras formulaciones adhesivas. Esto a mí sí me parece que es muy interesante y es una sustancia que debe tener. Creo que mejora la longevidad del adhesivo. Mi percepción en el análisis de la literatura es que sí. Sin embargo, como las técnicas de diseño de estudios son tan heterogéneas, es muy difícil decirlo con absoluta certeza, pero mi hipótesis es de que sí, que la mejora. ¿Aló? ¿Ricardo? ¿Perdí conexión? Sí, No. discúlpame. Ah, No, ok. no, tenía mi micrófono cerrado, qué pena, pero vuelvo a repetir la pregunta. La doctora Yolima Moreno consulta lo siguiente, Sebastián. ¿Recomienda usted el uso de sellantes de fosetas y fisuras mejor que una resina fluida? Muy buena pregunta. Bueno, mira, mi experiencia con los sellantes es poca, te lo digo, porque eh, me gusta más tratar a mis pacientes con mucha promoción y prevención. Sin embargo, sin embargo, yo te diría que me gusta más el sellante por las características reológicas que tiene. La capacidad humectante que tiene el desarrollo de un sellante me parece mayor al de una resina fluida, a pesar de que la resina fluida tiene más carga. Sin embargo, una fisura, pues una fosa de una fisura no tiene carga porque los contactos están más arriba. Entonces, pensaría que me iría más por un sellante. Una pregunta interesante para Juan Diego. Gracias. La doctora Pamela Montserrat hace la siguiente consulta. Doctor, en mi país ya no viene el adhesivo de 3 pasos. E igual el single bond se puede sustituir con eso y cumple una buena adhesión. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Un adhesivo de 2 pasos o un adhesivo de 3? Bien, dame un segundo, yo respondo aquí una pregunta. Sí. Eh, a ver, es real que si uno lee la literatura, el gold estándar sigue siendo los adhesivos de cuarta generación, grabado ácido total, 3 pasos. Fueron desarrollados, ese es como lo veía John Kanka, el famoso wet bonding, dentinal wet bonding. Y tiene unas características importantes. Son compatibles con resinas de fotocurado, de autocurado, pero es por la característica de los pasos que tienen. Son muy buenos, pero también es la generación en la que al tener más pasos se puede cometer más errores. Segundo, hay una tendencia y es más latina que a nivel mundial de volver a utilizar estos tipos de adhesivos por unos grandes ontólogos clínicos investigadores que muestran unas ventajas.
eso es fantástico. Sin embargo, yo discrepo de que los ácidos universales no puedan conseguir lo mismo. Yo pienso que tienen unas ventajas. A mí personalmente me parece hoy en día un crimen grabar dentina. Grabar dentina tiene sus problemas. A mí me gusta hacer autograbado en dentina. Me parece que los ácidos universales, como el Single Bond Universal, hacen un buen trabajo grabando dentina. Y los estudios muestran con envejecimiento termomecánico a 24 meses una estabilidad de la capa híbrida similar a los de cuarta generación. Entonces, para resumir mi respuesta, a mí me parece que sí, es una buena opción y en tu situación que no puedes conseguir cuarta generación, lo puedes utilizar. Me parece que utilizar cuarta generación hoy en día es más tendencia que otra cosa. Las diferencias son netamente académicas. Y para cerrar el círculo de preguntas, Sebastián, el doctor o la doctora, qué pena, pero Eduí Santos, consulta, ¿qué tipo de resina utilizó para la elevación del margen? ¿Bulk? ¿Fluida bulk? ¿Qué opción recomienda usted? Y qué pena, doctora o Bien. doctora Santos, yo estoy agregando algo a la pregunta y es la parte final de fluido, pero la consulta es, ¿qué utilizas para elevar el margen en las zonas de las cajuelas? Bien. Yo consumo muchísimo una resina bulk fluida y principalmente la que consumo es Filtech Bulk de 3M. ¿Por qué? Porque fue la primera que tuve contacto, porque me gustan sus características clínicas, porque tiene la suficiente resistencia adecuada, porque pude hablar con el desarrollador de la resina y le hice todas las preguntas que tenía. Utilizo bulk. Puede ser cualquier bulk. Puede ser cualquier resina de reconstrucción. La técnica original está recomendada con calentamiento térmico de la resina para mejorar las propiedades. ¿Aló? Aquí estamos. Sí, perdón. Es que el transmisor me hizo una señal. Entonces, cualquier resina sirve. La diferencia entre una bulk o una convencional es el incremento. Una bulk puede hacer incrementos con la Filtech Bulk, 4 milímetros de incremento, pero si utilizara, por ejemplo, una Z350 Flow, solamente pudiera ser máximo 2. Me gusta que sea fluida por versatilidad, por tiempo, porque trabajo más rápido. En relación a la carga, sí, una resina de reconstrucción puede traer más carga que una bulk fluida o que una bulk en pasta, pero todas tienen la suficiente carga para suplir las necesidades mecánicas en ese lugar. Entonces utilizo la bulk por facilidad, rapidez. La única precaución que uno debe tener con una bulk fluida respecto a una bulk en pasta o una resina de reconstrucción es que tiene menos resistencia al desgaste. Es decir, tienes que ser muy cuidadosa con la preparación dental porque te la puedes desgastar más fácil comparativamente con otras. Sebastián, hay una última pregunta y no la voy a dejar pasar porque me pareció interesante del doctor Jaime Triviño y él cuestiona o nos quiere saber si el adhesivo Single Bond Universal puede usarse con otras marcas de resinas que no sean de 3M. Le pido al doctor que si por favor me amplía la pregunta. ¿A resinas se refiere resinas de fotocurado, resinas de cementación de fotocurado, resinas de cementación dual? Bueno, vamos a ver si el doctor Triviño de Voy a ir pronto hablando. conectado, pero yo voy a interpretarlo, Es Sebastián. es Alex Treviño. Jaime Triviño se llama el doctor. Ok. Al doctor Jaime, resinas de fotopolimerización, cualquiera, porque las resinas de fotopolimerización funcionan químicamente con un sistema, con un fotoiniciador, que es el que inicia la excitación para la producción de radical libre y haya la polimerización. El adhesivo no interfiere en ese mecanismo. Entonces yo utilizo el Single Bond Universal con X marcas de resinas de reconstrucción, incluidas las de 3M y de otras compañías. Segundo, con cementos de fotopolimerización de 3M, por ejemplo,
RelyX Veneer, perfecto, siempre y cuando el espesor del material te permita el paso y llegar la luz a excitar cemento y adhesivo, perfecto, no hay ningún problema, porque funciona bajo el mismo principio de excitación de camphor-quinona. Ahora bien, bajo el sistema de resinas duales. Las resinas duales ya no solamente tienen el sistema de generación de radical libre a través de camphor-quinona, sino a través del sistema peróxido benzoilo amina terciaria. Todas las resinas duales funcionan bajo ese sistema. Entonces, tienes que tener una precaución. Si es dentro de 3M, con el RelyX Ultimate, se necesita una, porque es que el problema no es solo el Single Bond Universal, es de todos los adhesivos que tengan un pH inferior a 3. Cuando un adhesivo tiene un pH inferior a 3, él polimeriza y queda una capa superficial inhibida por el oxígeno. En esa capa superficial hay monómeros ácidos, con una acidez menor a 3. En esa acidez, cuando tú le pones encima una resina dual, esa acidez hace que el sistema de oxidorreducción que ocurre entre el peróxido de benzoilo y la amina terciaria para generar radicales libres de oxígenos queda impedido, no funciona completamente y hay una polimerización pobre y en todos los adhesivos se cae el valor de adhesión y falla. Por eso es que eso fue descubierto en el 2001 en una investigación de la Universidad de Michigan del grupo de Franklin Tai y David Pasley. No me acuerdo el nombre de la doctora, era una tesis doctoral, es fantástica, se la recomiendo. Y encontraron que está ese sistema de polimerización afectado y por eso todos los fabricantes empezaron a reformular los adhesivos. ¿Qué hizo 3M? Desarrolló RelyX Ultimate, que tiene una sal que compensa el pH para que haya una polimerización efectiva y haya una unión completa. Si tú te vas a un tercero y es una resina dual, vas a fallar tu adhesión y no te vas a pegar bien. Y no es por el adhesivo, es porque todos los adhesivos que tienen el pH menor a 3 generan ese problema. ¿Cómo lo tienes que solucionar? Con un activador. 3M tiene un activador del adhesivo Single Bond Universal, que es una sal. Ahí sí lo mezclas y cambia el sistema de iniciación de radicales libres y puede funcionar. Gracias, Sebastián. Efectivamente, claro. Sí, fuiste claro. Bueno, para mí fuiste claro, espero que la audiencia también. Y efectivamente el doctor Triviño hablaba de resinas de fotocurado. En relación a una observación que Sebastián hizo hace un rato, nosotros ya no comercializamos el activador porque lo estamos incorporando en la receta o la fórmula de Relix Ultimate. Nuestro adhesivo, cuando trabaja como un sistema de unión para protocolos con resinas de fotocurado, él funciona como un sistema 100% fotocurable. Cuando se asocia a Relix Ultimate, entran las sales de sulfinato tolueno que activan en el adhesivo unos monómeros que funcionan para volverlo de autocurado y permiten que ustedes puedan poner el adhesivo sin fotocurarlo, el cemento y la unión o el contacto cemento-adhesivo permiten que el adhesivo se vuelva autocurable, pero es una relación de cemento-adhesivo y por esa razón hoy día el activador dual que Sebastián mencionó hace un rato en la charla, nosotros no lo comercializamos ya en general en el mundo. En este momento estamos a que para sustituir el número de frascos que ustedes deben tener para un protocolo, hablando de simplificación, buscamos que el proceso incorpore en la receta química del diseño del producto en la manufactura esas sales de sulfinato tolueno. Entonces, yo lo quería comentar que Sebastián me pasó hace un rato el comentario y no lo he dejado atrás. Perfecto. Sí, y es bueno la aclaración porque muchos lo preguntan. Sí, muchas personas lo mencionan. Sí. La verdad, la corporación 3M ha venido haciendo una serie de evoluciones y una de ellas es buscar que ustedes tengan que generar menos inversiones en frascos
porque si yo les digo a ustedes que tienen que comprar el adhesivo más otro frasco para activarlo en su dinámica dual, es una inversión adicional que probablemente ustedes pueden asumir en otros productos del portafolio que requieran. Entonces lo que hacemos hoy día es incorporar en la receta de Relis Ultimate las sales de sulfinato tolueno que hacen que el adhesivo se convierta por contacto en un adhesivo dual o un adhesivo Ricardo, yo quería profundizarle un poquito al doctor, ya que me definiste que es resina de fotocurado. Mira, como el adhesivo tiene dos tipos de monómeros, unos funcionales y otros de reticulación. Las resinas tienen monómeros también, pero solo de reticulación. ¿Cuáles son los monómeros de reticulación? Bis-GMA, UDMA, TETMA, todos los bisacrilatos. Si el adhesivo contiene monómeros de reticulación y la resina tiene monómeros de reticulación, ellas se van a unir de forma química y funcionan. Entonces, por eso es que lo puedes utilizar con casi cualquier tipo de resina porque todas tienen monómeros de reticulación. Perfecto. Sebastián, muchísimas Bien. gracias, doctores. De verdad, mil gracias a todos por acompañarnos hasta los minutos de extensión que tuvo la conferencia. De verdad, Sebastián, gracias por el tiempo hoy. Todos ustedes están tomando parte de su vida familiar para acompañarnos hoy y realmente les agradecemos y apreciamos muchísimo el espacio que abren para que podamos entrar a sus casas, a sus consultorios y a sus momentos personales para aprender y extender un poco los procesos de aclaración de la dinámica de adhesión, que es un tema que siempre es importante porque es el eje del éxito restaurativo hoy día y que hace que ustedes vayan sobre seguro. Un fuerte abrazo para todos, una feliz noche. Para quienes me han preguntado, en el futuro inmediato, el video de esta conferencia va a estar en la plataforma Healthcare Academy, que probablemente con sus asesores comerciales ustedes podrían perfectamente consultar cuál es el link. Se va a tardar un tiempito antes de que esté cargada la conferencia en la plataforma, pero ustedes van a poderla encontrar allí. Entonces, por favor, estamos atentos a informarles para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma y puedan documentar de nuevo si desean volver a escuchar a Sebastián en formato on demand. Sebastián, buenas noches. Doctores, Ricardo, buenas muchas noches. gracias. Y no se les olvide, mañana estamos con un día dedicado a ortodoncia. Ya abrimos la mañana con la doctora Patricia Rockenbach y entre los asistentes hay quienes de pronto tienen alguna práctica en ortodoncia. Los estamos invitando para que por favor nos acompañen en el horario de 9 a 10 de la mañana, hora Colombia, Perú, Ecuador, y en la tarde, 7 de la noche, horario Colombia, Perú, Ecuador, con el doctor Yair Lazarín. Mil gracias, feliz noche y espero verlos pronto cuando regresemos a la normalidad. Descansen, por Igualmente, favor. feliz noche. Gracias a todos por estar hasta esta hora. Un abrazo. Un abrazo para todos.